¿Qué tal? Bienvenidos a la Noche en 9. Estamos en Navidad, unas fechas para juntarnos con la familia, con los amigos y también para no olvidarnos de ser solidarios y dar a los que no están pasando por una mejor situación. Nos acompaña alguien que sabe muy bien de estos casos, con Diego Pereda, responsable de comunicación de Cáritas. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Muchas gracias. Conocemos el lema de este año en lo que se centra Cáritas, en el alquiler. ¿Por qué? Bueno, pues desde hace varios años nosotros ya venimos un poco denunciando la situación del mercado de la vivienda que afecta a toda la población en general y especialmente en los últimos 2 o 3 pues está siendo muy notable el incremento en los alquileres, y la gente a la que atendemos nosotros, lógicamente que tiene pues una renta disponible muy reducida, pues le afecta mucho más. ¿Qué datos han respaldado esta decisión? Bueno, pues nosotros detectamos en la acogida, que es digamos el programa de base de Cáritas, que es el que atiende a las familias en sus necesidades más básicas, pues vamos detectando que cada vez les cuesta más hacer frente al pago de los alquileres, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las personas a las que atendemos ni siquiera alquilan una vivienda completa, sino que alquilan una habitación. Si hace, por ejemplo, 7 o 8 años podríamos hablar de un precio por alquilar una habitación en Burgos de unos 180 euros, ahora es muy difícil encontrar nada por menos de 300. Entonces, cuando tienes muy poca renta, pues eso empieza a suponer unos porcentajes elevadísimos. ¿Cómo acompañáis a este tipo de personas que os dicen, mira, si es que tengo que elegir entre pagar la habitación, pagar el alquiler o darle de comer a mis hijos o comer yo? Eso es una situación muy común, que vengan las personas y que digan, pues tengo que elegir entre una cosa u otra, y entonces nosotros ahí, pues siempre, previo estudio de su caso y de su situación, pues podemos hacer varias cosas. Una de ellas, efectivamente, es ayudarles con el pago de la renta, con el pago del alquiler, pero bueno, también tenemos un programa que ayuda a la compra de alimentos, a afrontar los suministros de la vivienda, que este es otro problema y que más ahora en estas fechas se nota más pues el pago de la calefacción, de la luz, del gas, del agua, etcétera, etcétera. Porque no sé si podemos hablar un poco de estas cifras que hay recaudadas, a cuántas familias están llegando. Sí, nosotros habitualmente desde Cáritas todos los años solemos ayudar en torno a unas 6.000 o 7.000 familias, dependiendo un poco del año, pero vamos, básicamente nos movemos siempre en esos números. Entre 10.000 y 12.000 personas ayuda a Cáritas anualmente. Entonces, de esas familias, por ejemplo, que estén directamente en el programa de acogida, son en torno a las 4.000. Y entre ellas, bueno, pues en mayor o menor medida, porque claro, a veces nosotros mismos sabemos que si estamos ayudando a una familia, por ejemplo, con los alimentos, pues es porque destina esa renta que tenía, la destina al alquiler. O sea, que a veces es, digamos, bueno, pues ayudas en una partida o ayudas en otra, pero en el fondo todo va a lo mismo, que es la escasez de renta disponible y la incapacidad de hacer frente a todos los gastos que tienen. ¿Cuál está siendo la realidad de estas situaciones? ¿Son gente joven? ¿Son familias monoparentales? Sí, nos encontramos con al ser una crisis tan generalizada, nos encontramos con que afecta transversalmente, básicamente, a toda la gente que atendemos, pero sí que es verdad que hay algunos factores, como indicabas, que son, bueno, pues más proclives a dejar a las personas en esa situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos un caso que es una situación que es especialmente llamativa, que es el de las mujeres con hijos a cargo, que tienen especiales dificultades. O sea, ahí sí que se dan una suma de factores que les ponen las cosas realmente difíciles. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para acceder al mercado de trabajo, sobre todo cuando son hogares monoparentales, o sea, que están encabezados pues mayoritariamente por la madre, a veces solo por el padre, pero mayoritariamente suele ser la madre, y tiene hijos a cargo, para acceder al mercado laboral, por ejemplo, también tiene más dificultades, porque cuando tienen un menor a su cargo, pues a veces las empresas, como la conciliación, pues no termina de asentarse o no está asentada en todos los sectores, pues le ponen más dificultades. Ella misma pues tampoco tiene la disponibilidad que le gustaría para trabajar más horas. Entonces es una situación que suele conducir pues siempre a dificultades a la hora de afrontar el pago de la vivienda. ¿Es este uno de los casos más complicados? ¿Cómo intentáis solucionarlo? ¿Mediando con la inmobiliaria? Sí, aquí realmente nosotros, claro, pues tenemos protocolos, tenemos formas de actuación, pero muchas veces tienes que tener una gran flexibilidad porque se dan situaciones muy variadas. Nos ocurre también, por ejemplo, con las familias. Nosotros nos encontramos cada vez más con familias completas, esto es una pareja y un hijo, 2 hijos, lo que sea, que viven en una sola habitación. O sea, en una vivienda compartida, dividida en habitaciones, y entonces viven en una sola habitación. Claro, esta es una situación también según los criterios que se utilizan para definir un poco qué es la pobreza habitacional o qué son situaciones de riesgo habitacional.
habitacionales, pues nos encontramos que esta es una de las situaciones, porque una familia, bueno, pues siempre necesita un pequeño espacio de privacidad más amplio, etcétera. Entonces, nosotros en estos casos, pues aparte de la ayuda económica que podamos prestar, pues sí, efectivamente intentamos a veces pues, mediar con los propietarios, buscar otras viviendas, porque nosotros apenas, por ejemplo, disponemos de viviendas y están pues, siempre ocupados. Caritas no dispone de un parque de viviendas. Y luego también hay que señalar que tampoco es nuestra intención, ni en este tema de la vivienda, ni en general en el tipo de intervención que hacemos, Caritas no está, digamos, para resolver problemas sociales. Está para ayudar, está para acompañar, está para denunciar situaciones, pero lógicamente nosotros somos un operador, un agente pequeño, aunque estemos extendidos, aunque tengamos una cierta capacidad, pero somos un operador pequeño. Nosotros lo que reclamamos es, sobre todo desde la administración pública, que al final es la que puede intervenir, o bien con una intervención directa en el mercado, construyendo más viviendas sociales, o bien con una intervención legislativa, pues topando los alquileres. Bueno, eso los políticos tendrán que ponerse de acuerdo en cuáles son las medidas que hay que tomar, pero nosotros lo que podemos dar es un apoyo pequeño, aunque es cierto que lógicamente a las familias a las que ayudas pues les está resolviendo esa situación. ¿Qué tal funcionan esas denuncias? Porque la vivienda pública al final va muy lenta. No sé si Burgos en verdad lo que tiene es mucha vivienda también sin ocupar, mucha vivienda que a lo mejor por miedo pues eso, a madres solteras que están en riesgo y son personas marginales a las que no se le podría quitar la vivienda. No sé si ves tú que hay mucho piso también sin ocupar. Las leyes siempre tienen, hay que estudiar muy bien y hacer las leyes con mucha prudencia porque a veces efectivamente, como ocurre en este caso, se da ese efecto. Si una familia se declara que es una familia vulnerable, claro, de cara a un desahucio es más complicado. Y también se entiende que no tienen por qué ser, especialmente cuando estamos hablando de pequeños propietarios, de una familia, de una persona que tiene un piso, que tiene 2 pisos, pues lógicamente es una situación social que tampoco ellos tienen por qué soportar. O sea, por qué soportar me refiero, por qué respaldar o por qué... y ahí es donde no hay soluciones. O sea, ahí es donde realmente nosotros reclamamos que haya más viviendas sociales en alquiler, además, porque también la poca vivienda social o vivienda protegida que se ha construido en Castilla y León casi siempre se ha destinado a la venta. Entonces, claro, ahí sacas una vivienda del mercado y cuando hay una familia que tiene una necesidad, una vivienda en venta tampoco le soluciona nada, porque lógicamente no pueden hacer frente a la entrada. Entonces, es un problema complejo, pero que sin embargo se puede o tiene vías de solución y distintas medidas que se pueden tomar. La más importante, efectivamente, poner viviendas sociales en alquiler. Pueden ser viviendas que haya promovido, en este caso sería la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias. El Ayuntamiento también puede contribuir. De hecho, ahora el Ayuntamiento ha comprado algunas viviendas en este sentido. O sea, todas las administraciones, la Administración Central del Estado, por supuesto, pero es un problema social que además yo creo que es transversal, en el que todos los partidos políticos, todas las instituciones sociales, todos estamos de acuerdo en que hay un problema muy grave con la vivienda en España y a veces a la hora de encontrar soluciones es cierto que hay problemas de competencias, pero también es cierto que no creo que sean problemas irresolubles. Por lo menos vamos, todas las fuerzas van a una y sabemos que ya tienen claro que es un problema de cara al próximo año. No sé la cifra que se va a invertir a estas Navidades, si va a ser más en especies o va a ser más como una ayuda económica. Sí, nosotros tendemos a hacerlas o a proporcionar ayudas económicas directas porque creemos también que es una forma de que las familias se puedan gestionar mejor y de una forma más autónoma e independiente. Por dar algunas cifras, en el año 2025, teniendo en cuenta todos los programas que atañen a la vivienda y que atienden a familias de Cáritas, calculamos que habremos dedicado casi 250.000 euros a ayudas de vivienda de un tipo u otro. Y viendo la proyección que hay para el año 2026, en esta campaña, pues sí que calculamos que necesitaríamos unos 100.000 euros aproximadamente sobre las cantidades habituales que suele recaudar Cáritas, pues a través de nuestros socios, de nuestros donantes. Nos habríamos marcado un objetivo de en torno a los 100.000 euros para poder destinarlos a estas situaciones tan graves de los alquileres. Mira, déjame que te cuente, por ejemplo, 2 situaciones muy cercanas que han ocurrido en las últimas semanas. En este caso, 2 mujeres, una de ellas estaba ya sola, de 19 años, embarazada.
el propietario de la vivienda, al descubrir que está embarazada, le dice que tiene que abandonarla. Esto es que es una irregularidad, porque al final no hay ninguna cláusula, ni puede haberla, sería nula de pleno derecho que diga que tienes que abandonar la vivienda por estar embarazada. Bueno, pues ante esta situación, claro, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos un programa muy pequeño de mujer que atiende a embarazadas, a mujeres con hijos, y por fortuna teníamos una plaza ahí y pudimos ubicarla allí. Otra situación muy similar, en este caso una familia, la madre, el padre con una niña de 9 años y la madre también se queda embarazada y está en un piso compartido y ocurre exactamente lo mismo. El propietario de la vivienda les dice que tienen que abandonarla. A veces son situaciones muy dramáticas, pero también muy cotidianas. Por ejemplo, esto lo dicen las mujeres con hijos o las mujeres embarazadas tienen mucha dificultad para acceder a la vivienda. Los migrantes tienen mucha dificultad para acceder a la vivienda. Y además hay un problema añadido, que no es solo el coste del que hablábamos. Pues decimos, igual ahora en Burgos, por ejemplo, por menos de 600 euros es imposible encontrar una vivienda donde sea y en las condiciones que sea. Que si un apartamento pequeñito, no. Vamos, salvo cosas que antes por lo menos existía. Igual viviendas pues sin ascensor o pequeñas, pero bueno, por lo menos las tenías. Ahora es que ni siquiera existe eso. Pero luego se da otro problema que son las condiciones y las cláusulas. Y ahí sí que podemos estar hablando de situaciones bastante irregulares. Por ejemplo, pues a veces a los migrantes directamente se les niega el acceder a una vivienda. A veces de forma explícita, a veces de forma implícita. Muchos te lo dicen, no es que cuando llamo y por el acento, por ejemplo, descubren que no soy de aquí, pues me dicen, no, ya está ocupada. O empiezan a hacer preguntas, ¿y tienes familia? ¿Y tienes...? Que en principio no tendrían que ser preguntas que uno haga en una entrevista para alquilar una vivienda. Y entonces, si tienes hijos, pues tampoco te las alquilan. O, por ejemplo, que se exijan a veces pues unas cláusulas abusivas con respecto al número de meses que hay que adelantar, las fianzas, pedir avales, pedir documentación excesiva. Pues a veces no, tienes que traer una nómina o tienes que tener un contrato indefinido o tienes que tener determinado nivel de ingresos, o sea, que se entra incluso en el terreno de la privacidad de las personas. Y en estas situaciones, cuando la persona informa, ¿no?, de que a lo mejor va a recibir una ayuda de Cáritas, sí que el casero se queda más conforme, sabiendo... Bueno, pues también sabiendo que por lo menos hay una entidad que respalda a esa persona, pues normalmente sí que suele reaccionar bien. Nosotros sí que es cierto que cuando hemos hecho alguna intermediación con propietarios, pues hemos tenido buenas experiencias. Nosotros también trabajamos habitualmente, por ejemplo, con personas que tienen algunas viviendas y les decimos, oye, que va esta familia, y bueno, nos conocemos, nos vamos conociendo bien y colaboran. O sea, que también aquí a veces... puede parecer que el mercado de la vivienda que a veces es agresivo y, en fin, y busca solo el beneficio por encima de cualquier otra consideración, pero también hay propietarios que al contrario, que están abiertos y que dicen, oye, pues yo estoy dispuesto a decir, como sé que son personas que están en una situación complicada, pues no tengo problema. Esto se vio muy bien en la pandemia, pero se ha visto también más adelante. Propietarios que dijeron, mira, pues sé que lo estás pasando mal, pues 2 meses, 3 meses, pues no hace falta que me pagues el alquiler. O sea, estas situaciones también las vivimos y también las vemos y son de agradecer. Oye, también hay actos de solidaridad. Por supuesto, si ahora por supuesto. En Navidad... Continuamente. Lo que pasa es que a veces se ven menos, pero los hay continuamente. ¿Cómo se convive esta campaña de Navidad basada un poco más en el alquiler con las demás actuaciones que también hace Cáritas, con la unidad de mínima exigencia, con campañas de ropa, campañas... Sí, nosotros, claro, el resto de programas de Cáritas pues siguen con su funcionamiento ordinario. Ahora sí que es verdad que el de personas sin hogar, que es donde está enmarcada la unidad de mínima exigencia, pues son unas fechas... digamos de especial, así como la actividad es más o menos la ordinaria. Nosotros ahí trabajamos siempre con la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, de las Hijas de la Caridad, que es donde las personas que duermen tanto en el albergue como en la unidad de mínima exigencia van a comer allí, y se hace alguna comida especial, pues el día de Navidad, el día de la cena de Nochebuena, en Reyes también se hace una fiesta un poco especial, pero son sobre todo unas fechas con una carga emocional muy fuerte, porque al final las personas sin hogar, aparte del problema evidente que tienen, que es no tener un techo, tienen un enorme problema de soledad, y muchos de ellos arrastran pues muchos problemas de abandono familiar, de ruptura con la familia. Por ejemplo, los migrantes, claro, pues muchos de ellos, no todos ellos, han dejado atrás a su familia, están solos en un país extranjero. Bueno, pues son momentos pues de una gran sensibilidad y nosotros ahí
con los voluntarios también, la fantástica labor que hacen los voluntarios en este acompañamiento, pues intentamos estar incluso más cercanos a las personas, más receptivos, más abiertos, practicar más la escucha, pues porque son momentos muy duros para ellos. ¿Recibís más iniciativa de personas particulares que en Navidad se quieren unir a ser voluntarias? Sí, esto ocurre. Por ejemplo, siempre todas las Navidades tenemos varios voluntarios que nos llaman y dicen, oye, mira, yo el día de Navidad, el día de Nochebuena, quiero pasarlo con las personas en hogar, quiero estar en el comedor de las Hijas de la Caridad, quiero ir allí a echar una mano, o estas fechas también a veces por la mera disponibilidad. Oye, pues tengo unos días de vacaciones y quiero dedicarlos a esto, a estar con los más necesitados. O sea, que efectivamente hay mucha solidaridad que a veces no se ve. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con los socios y donantes. Hay mucha gente que el donativo, yo todos los años hago un donativo a Cáritas y además lo hacen estas fechas. Por eso son para nosotros tan importantes, porque nuestra financiación y la posibilidad de seguir adelante de Cáritas Burgos depende básicamente de sus socios y donantes. Entonces son fechas muy importantes para nosotros. Porque en San Vicente de Paúl, ¿a cuánta gente se puede atender en fechas clave, como la próxima semana que viene? En San Vicente de Paúl, teniendo en cuenta también las personas que duermen en el albergue y demás, en el comedor perfectamente puede atender a 60, 70, 80 personas diariamente. Durante estos días más o menos, no sé si aumenta más el uso de la unidad de mínima exigencia, que creo que tiene 8 plazas, o sí que son fechas en las que los migrantes se encuentran para estar en otros... No, realmente sí que tiene un poco más de uso, porque nosotros también a las personas, hay personas, por ejemplo, que están solas, que igual pues proceden del programa de personas sin hogar, que han pasado por nuestro albergue, pero ahora ya pues han conseguido pues acceder igual a una habitación, y también a veces les invitamos, como son fechas tan especiales, también les invitamos, por ejemplo, a que las comidas al menos pues las hagan allí, porque también se genera una comunidad, o sea, y también ahí se generan vínculos, se generan lazos, y entonces, bueno, como son fechas pues un poco sensibles, sí que a veces les invitamos a que compartan también, por lo menos los días más señalados, pues a que lo compartan allí en el comedor con las Hijas de la Caridad. ¿Cómo ha evolucionado esa población que va a San Vicente de Paúl o a la unidad de mínima exigencia? ¿Cada vez es más joven la gente sin hogar? Sí, ahí sí que vamos detectando cambios, y hace unos cuantos años, pero bastantes ya, el perfil un poco de personas sin hogar era el clásico que podemos tener todos en mente, pues de un hombre ya de una determinada desempleado, 50, 60 años, igual con algún problema de adicciones. Este perfil sigue existiendo, pero empieza a ser cada vez más residual, y encontramos perfiles que sobre todo son muy heterogéneos, que hay de todo tipo. O sea, encontramos a muchas personas migrantes, pero también encontramos a muchas personas españolas. Por ejemplo, el tema de las adicciones sigue teniendo su peso, pero tampoco es el más importante. Empieza a tener bastante importancia la salud mental, personas con problemas de salud mental que no tienen una red familiar o de amistades que les sujete un poco, y entonces, pues por ejemplo, les cuesta más seguir los tratamientos. A veces también las administraciones públicas, los servicios públicos de salud no dan abasto, no tienen capacidad, no tenemos recursos intermedios. Por ejemplo, si una persona tiene un problema de salud mental y no tiene una familia pues que la atienda, que le siga y demás, más allá de un ingreso en psiquiatría que puede durar unos días o un par de semanas, pero una vez que esa persona está estabilizada, no hay un lugar en el que pueda estar, no hay unas residencias, digamos, de tipo intermedio, que dices, bueno, pues podría venir a dormir, por ejemplo, y luego hacer una vida más o menos normalizada. No existe. Está el internamiento psiquiátrico o están otros recursos sociales, pero son sociales. Los recursos que tiene Cáritas son sociales, no tenemos una unidad de psiquiatría, no tenemos capacidad específica, digamos, para atender a esos perfiles. Luego también tenemos la situación con las personas solicitantes de asilo, que ocurre lo mismo, personas que vienen de otros países y solicitan protección internacional. Y al final nuestro albergue, que tiene 40 plazas, más las 8 de mínima exigencia que abrimos ahora en invierno, pues se acaba convirtiendo un poco en un cajón desastre, donde recalan todas estas situaciones pues muy variadas y muy distintas, y al final todo acaba un poco confluyendo en el albergue de Cáritas. Entonces, bueno, allí tenemos perfiles, que es curioso, que con perfiles tan variados y tan distintos, la convivencia es extraordinaria, pero son personas que una habitación y de la habitación de al lado no tienen absolutamente nada que ver. Seguro que mucha gente que conozca un poco o que quiera conocerlo como voluntario se puede acercar esta Navidad. No sé si nos quieres contar un poco cómo puede unirse y cómo seguramente va a vivir la Navidad de otra manera, porque esto sí que es compartir en Navidad. Sí, nosotros, nada, para acceder como voluntario a Cáritas, lo único que hay que hacer es solicitar una entrevista, se hace una entrevista personal, pues para explicar un poco cómo funciona la institución, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra forma de actuar, y también para que la persona lo conozca y que a lo mejor no es solo hacer una tarea, que hay muchas tareas que se pueden hacer para
Sí, nosotros el voluntariado además lo entendemos como una parte integral, digamos, del acercamiento de la persona a las situaciones de exclusión. No se trata solo de que vengas y estés 2 horas y te vas a casa y ya está, que exteriormente puede parecer, oye, pues voy una tarde, sino que lo vemos también como un proceso un poco de transformación de la persona. Porque como tú dices, en estas fechas estar en contacto con la gente más excluida, eso por fuerza te cambia tus... Pues a veces a gente le cambia un poco y a gente le cambia mucho, te trastoca, digamos, ¿no? Todo a veces el orden de prioridades que tiene uno, pues tanto consumismo, tanto centrarnos a veces mucho en los problemas propios, y cuando estás en contacto cercano y escuchas a personas en situaciones realmente complicadas, pues eso te produce también un cambio de valores dentro de la persona y también socialmente. O sea, al final, pues muchas personas con una visión más cercana, más cálida de la exclusión, pues al final eso también acaba propiciando un cambio social. Entonces nosotros siempre animamos a todo el mundo a hacer experiencias de voluntariado, que no es eso, hacer una tarea, sino que es mucho más. Es uno de los momentos, yo creo, más bonitos para hacer Sí, voluntariado. por supuesto. ¿Qué conclusiones un poco sacáis cuando acaba la Navidad? Acaba un momento muy importante, pero bueno, hay que seguir ayudando. ¿Qué mirada tenéis un poco hacia 2026? Bueno, pues nosotros en Cáritas, digamos, por naturaleza y por principio, nuestra mirada siempre tiene que ser esperanzada. O sea, eso es así. Es verdad que a veces, pues puede ser un poco desalentador o un reto, digamos, por ponerlo en positivo, el ver que hay situaciones que se cronifican, o sea, que hay una bolsa de pobreza cronificada, digamos, en la que es muy difícil intervenir, que parece que por mucho empeño que se ponga, y a veces desde la administración pública, desde Cáritas, desde otras entidades, pues todavía sigue siendo difícil porque a veces nos encontramos con personas que tienen problemas muy complejos y muy entremezclados. Entonces, pero bueno, ahí seguimos con esperanza en las personas también. Afortunadamente, en estos últimos años, 2-3 años últimos, por ejemplo, hay indicadores macroeconómicos que son más positivos. El tema del empleo, pues está mejor el tema del empleo. Hay mucha precariedad, hay salarios bajos, pero bueno, en general podemos decir que está mejor. ¿Qué diferencia marca la pobreza cuando estamos en Burgos, en una ciudad media, con el nivel de empleo? ¿Cómo notáis esa diferencia con a lo mejor otros centros de Cáritas? Sí, nosotros en Burgos, además, bueno, como tenemos un estudio, ahora hace poco se ha publicado el informe FOESA, que es nacional y que tiene también una sección dedicada a Castilla y León, pues en concreto en Castilla y León lo que se ve es que en bastantes indicadores está mejor que otras comunidades autónomas, pero que sin embargo la exclusión severa, por ejemplo, va creciendo lentamente, pero crece. La exclusión severa, digamos que es ese 5 o 6% de la población, que así dicho parece que no es tanto, pero claro, uno ve los grandes números y en Burgos pues estamos hablando pues de varios cientos o miles de familias. Y ese parece que no deja, o sea, que se mantiene estable o crece un poquito. Mientras hay otros indicadores que van mejor, por ejemplo el del empleo, y otros como la inflación, que ha afectado mucho a todas las personas. Lógicamente a las familias más vulnerables les afecta mucho más. Hay que pensar, la cesta de la compra, pues ahora en Navidad además, tema muy sensible, ¿no? Porque gastamos más en alimentos. Sí. Si ha subido un 10, un 15, un 20%, que es una barbaridad, para una familia con ingresos medios, pues te puedes suponer y dices, vaya, ¿cómo están las cosas? Igual incluso hay que apretarse un poco el cinturón. Para una familia vulnerable en exclusión es terminal, digamos, porque bueno, si es que tengo la renta justa y en cuanto me suben un poco los precios, es que ya no llego. Entonces, ahí vemos como las variables macro, pues a veces cuando uno baja a la calle y sobre todo a determinadas calles, pues no son tan positivas. ¿Cómo nos podemos sumar a colaborar un poquito estas Navidades? ¿Por qué medios podemos donar? Sí, nosotros lo que hemos hecho es habilitar, siempre está disponible pues en nuestras sedes, aquí en la calle San Francisco, en las sedes diocesanas, en las parroquias, la gente que acuda más a una parroquia, pero tenemos también a través de nuestra página web, que es caritasburgos.es, y allí directamente se puede acceder y hacer un donativo o hacerse socio de Cáritas. Hemos habilitado también además un número de Bizum, que es el 00960, y allí se puede hacer un donativo directamente desde el móvil. Además, aquí hay que recordar también, que nunca está de más, que estos donativos tienen una desgravación fiscal muy elevada. Hasta 250 euros tienen un 80% de desgravación fiscal. O sea que, en fin, digamos que hasta hay bastante 250, deducción, ¿no? Hasta 250 euros la deducción es, vamos, casi íntegra. Y entonces se puede hacer a través de la página web, a través de Bizum o físicamente en cualquiera de nuestras sedes, pues una persona puede hacerse socia o donante. Solemos
animar mucho a la gente también a que se haga socia, sobre todo porque aunque no sean importes, pues no digo, hombre, pues tampoco puedo hacerme socio de grandes importes al mes, pero aunque sean importes más pequeños, eso también nos permite una gran planificación. Pues nosotros tenemos pues unos 1.500 socios y con eso pues sabes con qué recursos cuentas y sabes pues en el 2026 pues podremos hacer esto, esto y esto porque sabemos con qué recursos ya contamos y si no, bueno, pues vas ajustando, tienes que ir haciendo tus equilibrios, pero vamos, en cualquier caso, cualquier forma de ayuda siempre es bienvenida. Pues si nos quieres dar un poco una despedida, un poco de ánimo para Sí, estas por navidades, supuesto, a los burgaleses sí, que sí, quieran dar un siempre. cambio y pasar un poco de estas navidades que nos invitan a vivir unas navidades a lo mejor acompañando o por lo menos con una mayor conciencia de la situación de la Sí, ciudad. nosotros, como dice el lema de la campaña, y además, pues ahora con la lotería, ¿no? Lo dice la campaña, ¿no? Que tenemos que intentar que el tener una vida digna no sea cuestión de suerte. O sea, que esto no puede depender del azar o que porque hayas nacido en una familia, en un país, en una situación determinada, pues ya te veas abocado a una vida pues, de exclusión, de dificultades. Siempre las hay, pero con el empeño de todos, y aquí en Burgos somos solidarios, somos generosos, y con el empeño de todos podemos hacer que dependa menos de la suerte y dependa más pues, de la propia dignidad que nos damos. Pues muchas gracias, Diego. Desde aquí Nada, despedimos vosotros. esta noche 9 acompañados con la solidaridad de Cáritas. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias.